Bienvenidos, queridos estudiantes. Les habla su profesora Neri Lozano. El día de hoy vamos a trabajar un tema en el curso de razonamiento verbal y se titula Técnica del subrayado. Pero antes de dar inicio a nuestro tema, vamos a empezar con esta cita bíblica. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Nos habla en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. En estas palabras, Dios hace un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel en su tiempo. Pero ahora, en estos momentos, Él nos está dando estas palabras para poder postrarnos ante Él y depositar todas nuestras penas, nuestras circunstancias difíciles, nuestras enfermedades que estamos viviendo, porque solo Él tiene ese aliciente y el cuidado para nuestro corazón. El Señor nos dice siempre que no debemos inquietarnos por nada, que más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentémonos ante Él, dándole gracias en todo momento. Amén. Bien, jóvenes, ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Y vamos, como les había dicho al inicio, vamos a desarrollar la técnica de estudio, el subrayado. Para eso, vamos a poder presentarte este texto que no dejando de lado el momento actual que estamos pasando y poder brindarte la información necesaria mediante este texto. Se titula Protégete del coronavirus. Acá te presento medidas para que te protejas. Hay una serie de pautas, de indicaciones que debes seguir. Bien, dice, toma medidas para protegerte. En la primera medida, lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. La segunda medida, si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. La tercera medida, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Siguiente medida, evite el contacto cercano con personas enfermas. Ponga distancia entre usted y otras personas si COVID-19 se está extendiendo en su comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Continuamos. Tome medidas para proteger a los demás. Quédese en casa si estás enfermo, excepto para recibir atención médica. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interna del codo. Tire los pañuelos usados a la basura. Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón. Si está enfermo, debe usar una máscara facial cuando esté cerca de otras personas y antes de ingresar al consultorio de un proveedor de atención médica. Si no puede usar una máscara facial, entonces debe hacer todo lo posible para cubrirse la tos y los estornudos, y las personas que lo atiendan deben usar una máscara facial si entran en su habitación. Si no está enfermo, no necesita usar una máscara facial, a menos que esté cuidando a alguien que está enfermo. Las máscaras faciales pueden ser escasas y deben guardarse para los cuidadores. Continuamos. Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente, tocadas diariamente. Esto incluye mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos. Si las superficies están sucias, límpielas.
use detergente, lejía, alcohol o agua y jabón. Bien, como nos hemos podido dar cuenta desde que hemos empezado el texto, has podido observar que hay algunas palabras o frases que están subrayadas. Bien, están resaltadas. Es porque esas palabras son importantes dentro del texto. No podemos eliminarlas porque si no nuestro texto perdería sentido. Ahí se condensa todo lo importante de estas medidas de protección. Bien, entonces, según lo que vamos a desarrollar el día de hoy, es el subrayado, pero vamos también a tener que analizar el contenido de este texto. Para ello, te presento algunas preguntas que vamos a poder responder, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta nos dice ¿cuál es el tema? Retrocedo para que tú puedas observar, ¿correcto? Desde el título, los subtítulos, cada uno del contenido, cada parte del contenido. Tenemos como título Protégete del coronavirus. Bien, entonces, y nos habla de las medidas para protegernos, ¿no? Y también para proteger a los demás. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestro tema? Vamos a poder trabajar como tema la protección frente al coronavirus. ¿Y cuál sería nuestra idea principal? ¿Cuál es lo más importante de este texto? ¿No? ¿Qué nos dice sobre esa protección? ¿Cómo debemos protegernos? Bien, entonces nos da unas medidas sanitarias, ¿no? Nos menciona algunas medidas para tomar en cuenta y así protegernos, ¿no? Entonces, la idea principal en este caso sería la toma de medidas sanitarias para protegerme y proteger a los demás, porque nos habla justamente de ambos, ¿no? De ambos, tanto como mi persona, pero también cuidando la salud de los demás. Bien, y nos dice, la pregunta 3 nos dice tipo de texto por su macroestructura. Recordemos que según la ubicación de la idea principal, existe una clasificación. Habíamos trabajado en nuestra primera sesión los textos analizantes, sintetizantes, encuadrados, paralelos, alternos. Bien, entonces, en este texto, como todas las ideas están en un mismo nivel de jerarquía, todas son importantes, hablamos de un texto paralelo. Bien, entonces, de esta manera vamos nosotros a trabajar para poder reconocer el día de hoy nuestro tema, ¿no? Que es el subrayado. Pero para eso hay que poder identificar algunos conceptos. Bien, entonces acá te presento la primera pregunta que nos dice, ¿qué es el subrayado? Es destacar mediante un trazo, líneas, rayas u otras señales, las ideas esenciales y o palabras clave de un texto. Bien, algunos utilizan, como bien dice acá, líneas, rayas u otras señales. Pueden ser ondas tal vez o doble línea, ¿no? O también con colores. Entonces va a depender mucho de la técnica que utilicen, ¿no? Bien. Continuamos, nos dice, ¿por qué es importante subrayar? Bien, entonces muchas veces decimos, pero ¿para qué voy a subrayar? Ya lo sobreentiendo. Es importante porque te va a ayudar muchísimo en tu estudio. Bien, la primera importancia y la primera ventaja nos dice facilita el estudio y la memorización. Te va a ayudar bastante en tu estudio y ya no vas a tener que leer de repente mucho contenido, sino lo más esencial, ¿no? Lo que tú has subrayado. Y para ello, pues, te va a mantener tu mente activa, no vas a recordar términos específicos. Bien, la segunda ventaja dice reduce el tiempo en el repaso. Por supuesto, de repente si tienes textos extensos, vas a demorar mucho más tiempo en poder estudiar, pero si tú subrayas lo más importante, entonces tu tiempo va a ser menor. Siguiente nos dice ayuda a fijar la atención.
vas a necesitar de tu atención para que puedas, vas a tener que estar concentrado para que puedas subrayar, ¿no? Y encontrar esas ideas principales o esenciales dentro del texto. Siguiente ventaja nos dice, desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. ¿Por qué? Porque al momento de subrayar, vas a tener tú que poder observar todo el texto, todas las ideas más importantes vas a tener que buscar dentro del texto para luego poder llegar a ideas más concretas, más específicas y poder determinar cuáles son, ¿no? Esas ideas importantes. Finalmente nos dice, es una de la condición previa para realizar esquemas y resúmenes. Este es el primer paso, ¿no? Más adelante vamos a poder estudiar este tipo de esquemas, cómo hacer un esquema, cómo hacer un resumen. Entonces, te va a ayudar justamente a poder elaborar estas otras técnicas de estudio, ¿no? Entonces, el subrayado es un primer paso para poder realizar lo siguiente. Bien, continuamos. ¿Qué pasos puedo yo seguir para elaborar un buen subrayado? Para realizar, perdón, un buen subrayado. Acá tengo 4 pasos, ¿ya? Los más esenciales. Y nos dice, el primer paso dice primer vistazo. ¿Qué significa? El primer vistazo es conocer el título, los subtítulos, analizar los gráficos, esquemas, mapas, fotografías, etc. Es decir, de manera muy general, observar todo lo que tenga de manera resaltada, se podría decir, el texto que vamos a subrayar. Bien, hay algunos datos que ya nos dan, por ejemplo, en algunos textos, eh, algunas palabras resaltadas o subrayadas ya, entonces por ahí puede ser mi orientación. El segundo paso me dice una lectura rápida. Recuerda que en el primero solamente observas tu lectura, tu texto, perdón. Y en el segundo paso ya ahí vas a iniciar una lectura rápida, así muy global, muy general, para obtener una información global del texto, ¿no? Ahí vas a poder rápidamente, vas a poder, ¿no? Echar un vistazo, vas a tener que leer rápidamente para poder conocer más o menos de qué trata el texto. En el paso 3 dice lectura comprensiva. Acá ya te vas a tomar tu tiempo, vas a poder poner tu foco de atención activo para que puedas ir encontrando esas ideas importantes e ir subrayándolas. En esta lectura comprensiva es importante ir haciéndose preguntas sobre el texto y subrayar las palabras claves, como títulos y subtítulos, ¿no? Entonces, acá sí es muy importante esta lectura comprensiva. Bien, el último paso, el análisis detallado de cada uno de los párrafos del texto. Bien, entonces es importante que vayamos leyendo párrafo por párrafo. Hay que darnos nuestro tiempo para poder ir encontrando esas ideas importantes dentro del texto y poder subrayarlas. Última pregunta por acá nos dice, ¿qué recomendaciones debes tener en cuenta? Por supuesto, hay algunas recomendaciones con respecto a esa técnica del subrayado, ¿no? La primera recomendación que te puedo dar dice, no subrayar en la primera lectura. ¿Qué sucede? Se puede observar que algunos alumnos van leyendo y van subrayando, van leyendo y van subrayando. Ahí simplemente estás en una lectura rápida, ¿no? Entonces no puedes encontrar ahí en ese momento las ideas principales, lo más importante. Entonces, no subrayar en la primera lectura. Bien. Siguiente recomendación, subrayar solo lo esencial del tema, lo más importante del tema, de lo que trata el texto, ¿no? Porque también se observa que algunos estudiantes subrayan casi la totalidad del texto, todo lo resaltan, ¿no? Entonces, solamente lo esencial del tema nos dice. La tercera recomendación, lo subrayado debe tener sentido, ¿no? Entonces, se refiere esto a que nosotros tenemos que darnos cuenta de que lo que yo estoy subrayando y puede enlazar con las siguientes ideas subrayadas tengan sentido, ¿no? Y no puedo subrayar por subrayar. Y última recomendación, es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo, como les había dicho también,
en el paso anterior, ¿no? Ir trabajando párrafo por párrafo para poder encontrar esas ideas importantes o relevantes dentro del texto. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un texto en donde nos habla, vamos a leerlo, dice, los componentes de la sangre. La sangre humana es un líquido denso de color rojo, está formada por el plasma sanguíneo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma sanguíneo es un líquido constituido por un 90% de agua y un 10% de otras sustancias, como azúcares, proteínas, grasas, sales minerales, etc. Los glóbulos rojos o eritrocitos son células de color rojo que son capaces de captar gran cantidad de oxígeno. En cada milímetro cúbico de sangre existen entre 4 y 5 millones de eritrocitos. Esta enorme abundancia hace que la sangre tenga un color rojo intenso. Los glóbulos blancos o leucocitos son células sanguíneas mucho menos abundantes que los eritrocitos. Hay un leucocito por cada 600 eritrocitos. Los glóbulos blancos tienen una función defensiva frente a las infecciones. Las plaquetas son fragmentos de células sin núcleo. Hay unas 250.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre y su función es la coagulación de la sangre. Como puedes observar, acá ya te estoy dando el texto con algunas palabras claves subrayadas, algunas frases subrayadas que te van a ayudar a poder encontrar justamente o poder darte cuenta cuál es lo más importante dentro del texto. Bien, si queremos nosotros responder a las preguntas iniciales que hemos hecho, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Entonces, si yo me hago la pregunta, ¿de qué trata este texto? Yo puedo decir que trata sobre la sangre humana, ¿correcto? La sangre humana. Este sería mi tema. Bien, ¿y qué me dice de la sangre humana? ¿Qué me está diciendo de la sangre humana? Me está diciendo que la sangre humana está compuesta o formada por plasma sanguíneo, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta sería entonces mi idea principal, ¿no? Mi idea principal entonces sería que la sangre humana está compuesta por plasma, etc. Bien, entonces, y ya luego más adelante, pues en cada párrafo siguiente se desarrolla cada uno de estos componentes, ¿no? ¿Y cuál sería el tipo de texto según su macroestructura? Bien, entonces acá tenemos nosotros, si hablamos de la sangre humana y hablamos de esa composición, acá está lo más importante, en esta primera y segunda línea, ¿no? Acá en el primer párrafo, ¿no? Las tres primeras líneas. Bien, acá está la idea principal. Porque luego ya acá en los siguientes párrafos, en cada puntito que puedes observar, acá se desarrolla ya cada componente de la sangre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá la idea principal, por lo tanto, si se encuentra ubicada al inicio, hablamos de un texto analizante. Bien, jóvenes, ahora sí, vamos con esta información, vamos a poder desarrollar lo que tienes en tu módulo. Bien, entonces trabajamos, como ya habíamos dicho, la técnica del subrayado. En este módulo tenemos una actividad en preliminares y vamos a poder desarrollarla junto con ustedes, ¿correcto? Haciendo justamente hincapié al subrayado, pero también nunca dejando de lado la comprensión del texto, ¿no? Reconociendo o respondiendo esas preguntas que nos presenta el módulo. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra lectura y nos dice, las madres frustradas suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos, creyéndose absolutamente seguras de su posición, no aceptan críticas, por eso impiden el diálogo, la confianza y la comunicación. Pero los jóvenes necesitan afirmar sus personalidades. Afirmar algo implica siempre negar sus contrarios. Por eso necesitan también oponerse, arriesgar y tener sus propios fracasos. Las madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación, impiden el desarrollo de sus hijos o hacen que se consigan conflictos y violencias neurotizantes. Bien, entonces nos pide
desarrollar 4 actividades y vamos a empezar determinando el tema, respondiendo a esta pregunta. Bien, ¿cuál es el tema? El tema nos dice de qué trata entonces el texto. Si hemos podido observar, hemos hecho seguimiento en nuestra lectura, has podido darte cuenta que en esta primera línea nos habla de las madres frustradas suelen ser autoritarias. Y por este lado nos habla nuevamente de las madres autoritarias. Bien, entonces podemos nosotros determinar que el tema es en relación, pues, ¿no?, de quien se habla o menciona dentro del texto, ¿no? En todo el texto y observamos que al inicio y casi terminado nuevamente está mencionándose, ¿no? Con respecto a las madres autoritarias. Entonces determinamos que nuestro tema es las madres autoritarias. Bien. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué nos dice con respecto a las madres autoritarias? ¿Qué nos dice? Por acá vamos a poder nuevamente releer el texto. Por acá nos dice que nos explica, ¿no? ¿Por qué suelen ser autoritarias? ¿Verdad? Porque dice, deciden sobre las acciones y el pensamiento de los hijos, no aceptan críticas, ¿no? Pero también por acá nos dice que eso es malo porque impiden que sus hijos puedan entablar una conversación, puedan tener confianza con ellos, ¿no? Y muchas veces lo neutralizan a sus hijos. Bien, entonces nosotros estamos dando algunas ideas para poder responder a esta pregunta, la pregunta 3. ¿Cuál es la idea principal? ¿No? Entonces, ¿o qué nos dice sobre las madres autoritarias? Y acá nosotros vamos a poder observar que todas las ideas que nos presenta el texto son importantes. Yo no puedo eliminar alguna idea porque si no mi texto perdería sentido. Bien, entonces en todo el texto se desarrolla ideas importantes. Para ello, entonces, ya yo podría, si yo te doy esa idea, entonces yo podría decir que tengo un tipo de texto por su estructura paralelo, porque todas sus ideas, porque todas las ideas son importantes, ¿no? Y si mi texto es paralelo, no significa que todo esto es la idea principal, todo el texto es principal, no, sino que yo tengo que deducir la idea principal, ¿no? Entonces podemos nosotros deducir que las madres autoritarias no ayudan o no benefician en el desarrollo de sus hijos, ¿no? Porque si podemos observar por acá, impiden que ellos se puedan autoafirmar, ¿no? Que ellos puedan tomar decisiones. Entonces eso yo podría inferir que las madres autoritarias no son beneficiosas, lo ponemos con estas palabras, para el desarrollo de sus hijos, Bien, continuamos con la actividad número 4 y nos dice el tipo de texto por su macroestructura. Bien, entonces vamos nuevamente al texto y nos hemos podido dar cuenta, para poder encontrar la macroestructura, pues tenemos que nosotros encontrar las ideas principales o la idea principal. En este caso, acá nos habla justamente, miren, ve, acá lo resalto para que observen, ¿ya? Y lo subrayo de paso, ¿correcto? Dice, las madres frustradas suelen ser autoritarias, por eso pretenden decidir las acciones y el pensamiento de sus hijos. Estas madres autoritarias, al impedir la sana autoafirmación, impiden el desarrollo de sus hijos. Observa. Entonces, nosotros podemos deducir que si tenemos este formato de la idea principal al inicio y luego concluye nuevamente reforzando esa idea inicial, entonces podemos nosotros hablar de un tipo de texto
encuadrado, encuadrado, porque la idea se encuentra al inicio y se refuerza al final. Ahí está. Y como le decía de paso, ya hice la actividad número 1. Lo dejé al final porque vamos a tener que justamente desarrollar, ¿no?, la actividad del día de hoy. Entonces nos dice subraye el texto, en el texto la idea principal. En este caso, la idea principal justamente se encuentra de esta manera, ¿no?, fraccionada, pero pues nos habla de lo que respecta a las madres autoritarias y su accionar, ¿no?, frente a los hijos y el daño que ocasionan, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a continuar. Como les decía, esta dinámica la vamos a trabajar en los siguientes textos de la parte de transferencia. Para ello, acá sí tenemos nosotros un trabajo extenso, pero vamos a ir desarrollando uno por uno. Bien, no se olviden, la misma temática, vamos a encontrar tema, idea principal, macroestructura, y luego vamos a subrayar esa idea principal dentro de cada texto, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar. En el texto 1, vamos a, ya miren, ve la imagen ya me puede dar una visión rápida de lo que puede tratar el texto, ¿correcto? La palabra también en inglés, ¿no? También podría por ahí ayudarme. Vamos a leer. En relación con las drogas, existe una serie de ideas completamente erróneas. La primera idea falsa es que se puede controlar el consumo de drogas. Simplemente el hecho de probarlas por primera vez es una muestra de falta de control y abre la puerta de la adicción. También es una idea falsa el hecho de que algunas no son peligrosas. Todas tienen efectos perniciosos para el organismo que se manifiestan en un periodo más o menos corto. Es falso, además, que existen drogas más limpias, como el éxtasis, en el sentido de que hay menos delincuencia alrededor. Todos tienen detrás una red de traficantes que buscan enriquecerse vendiendo un producto altamente peligroso. Bien, creo que es un texto entendible, así que vamos a poder ayudarte. Bien, entonces, vamos primero a poder ayudarte en cuanto al contenido del texto. Por acá yo voy a resaltar algunas palabras que nos podrían ayudar para poder determinar tema e idea principal. Bien, mira, ve, las drogas, y nos dice que existe unas o varias ideas falsas con respecto a las drogas. Por ejemplo, la primera idea falsa te dice que es mentira que se pueda controlar el consumo de drogas. La segunda idea falsa te dice de que algunas no son peligrosas. Y la tercera idea falsa que te dan por acá es que existen drogas más limpias. Observa. Entonces, ya con esta imagen podemos nosotros dar respuesta a las preguntas. Bien, entonces, nuestro tema. ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué nos habla el texto? Observa entonces de qué nos podría hablar el texto, ¿no? De las drogas. Nos habla de las drogas. Lo subrayo ahí. Lo subrayo, ¿ya? Nos habla, entonces por acá colocamos, vamos a completar, ustedes también en su módulo, nos habla de las drogas. Bien. Ahora, ¿qué nos dice de las drogas? Observa por acá, vamos al texto. ¿Qué nos dice de las drogas? Que existen una serie de ideas erróneas, completamente falsas, ¿no? Entonces, por acá le vamos a colocar que existe, ¿ya?, una serie de ideas completamente erróneas.
o unas ideas erróneas o unas ideas falsas. Bien, entonces ahí está nuestra idea principal. Vamos a completarlo por acá. Existe una serie de ideas erróneas con respecto a las drogas, Bien. Ya luego en el texto te va desarrollando, por supuesto, esas ideas, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas erróneas e ideas falsas? Ya te lo está desarrollando. ¿Correcto? Nos dice ahora el tipo de texto por su macroestructura. Entonces, si podemos observar el tipo de texto por su macroestructura, miren, ve, acá, correcto. Vamos a subrayarlo. Esta es la idea principal, que ya de paso ya lo subrayamos, la idea principal, lo más importante, ¿no? Que en torno a las drogas, en relación a las drogas, existen muchas ideas falsas, muchas ideas erróneas. Bien, entonces, y si está al inicio, ¿no? La idea principal, hablamos entonces de un tipo de texto analizante. Bien, continuamos con la pregunta 4 y nos dice, ¿qué idea es la más importante del texto? Recuerda que nuestra idea principal lo presentamos acá. Existe una serie de ideas erróneas, de ideas equivocadas, de ideas falsas con respecto a las drogas. Entonces tiene que ir en relación a eso tu respuesta. Bien, vamos a poder responder. Entonces la letra A nos dice, es importante tener información apropiada con respecto a las drogas. Aunque a algunos les cueste creerlo, las drogas siempre serán peligrosos. Considero que no. Vamos por acá. Dice C, con respecto a las drogas, en relación a las drogas, existen creencias totalmente equivocadas, totalmente falsas, totalmente erróneas. Entonces, esta sí está de la mano con mi respuesta que di en la idea principal. ¿Correcto? Ahí está. Bien. En el texto 2, vamos a leer. Las estructuras económicas del Imperio Inca, diversas en el espacio y estratificadas en el tiempo, pueden en un primer análisis caracterizarse por la combinación de dos principios, los de reciprocidad y redistribución. Teóricamente, el concepto de reciprocidad se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos, donde los deberes económicos de unos implican los deberes de otros, en un intercambio mutuo de dones y contradones. El concepto de redistribución, en cambio, supone una jerarquía, por una parte, se aplica a grupos y por otra, a un centro coordinador. La vida económica es definida aquí por un doble movimiento, centrípeto y centrífugo, agrupación en el centro de los productos y posterior difusión de aquellos aportados por los grupos hacia otros grupos. Bien, vamos a poder entonces, de igual manera, resaltar de que te habla de las estructuras económicas del Imperio Inca. ¿Y qué te dice sobre esas estructuras económicas? ¿Cómo se dan o cómo se caracterizan? Acá está. Se caracterizan por la combinación de dos principios, dice, la reciprocidad y la redistribución. Y ya más adelante acá te explica, teóricamente dice, te conceptualiza cada uno de estos principios. ¿Ok? Entonces, vamos a poder responder a las preguntas o las actividades que nos piden. Tema. Vamos a ver el tema. ¿Qué habíamos dicho? ¿De qué nos habla? Acá está. Mira. Nos habla de las estructuras económicas del imperio Inca. Ahí está. ¿Y qué te dice al respecto de esas estructuras económicas? ¿No? Vamos nuevamente al texto y te dice que se caracteriza por la combinación de dos principios, ¿no? Ahí está, ¿correcto?
Siguiente actividad te pide tipo de texto según su macroestructura. Observa que lo más importante está al inicio del texto. Por lo tanto, podemos establecer que es de tipo analizante. Analizante. Bien. Y no nos olvidemos del subrayado. Acá está el subrayado. La idea principal lo subrayamos. Las estructuras económicas del Imperio Incaico está caracterizada o se caracteriza, pues ya nosotros cuando formulamos nuestra idea principal lo podemos acomodar, ¿no? Dice, las estructuras económicas del Imperio Inca se caracteriza por la combinación de dos principios, que es la reciprocidad, que son la reciprocidad y la redistribución. Bien, ahí está entonces nuestro subrayado de la idea principal al inicio del texto. Vayamos con el texto 3. El texto 3, ahí está una imagen también. La imagen nos va a ayudar un poco también a poder determinar de qué trata un texto, ¿no? Y nos habla en el texto 3, vamos a poder darle lectura. La mariposa de seda procede de China y Japón. Sus larvas son los gusanos de seda que se alimentan de las hojas de la morena. Por el labio inferior sale un hilo finísimo que la larva pega varias veces a las ramas, formando una trama, y luego se arrolla el hilo sobre su cuerpo, originando del capullo dientes del cual se transforma en ninfa o crisálida. Después de 2 semanas completa su desarrollo, rompe el capullo y sale la mariposa. Para obtener el hilo de seda, el sericultor mata a las ninfas con el calor para impedirle que rompa el capullo, cada uno de los cuales está constituido por un hilo que tiene cerca de 100 metros de longitud. Bien, entonces acá nos habla, ¿de qué nos hablará el texto? De la mariposa de seda, de los gusanos de seda o de los hilos de seda, porque también por acá lo menciona. Bien, entonces es importante determinar de qué nos habla en este texto, de quién nos habla en este texto. Entonces, pero primero vamos a poder determinar algunas palabritas. Por acá observo, de repente ustedes con su diccionario en casita, pero ya le doy un alcance. Dice, se transforma en ninfa o crisálida. Acá se refiere a que esta larva, este gusanito, está en fase intermedia de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente va produciendo el hilo de seda, ¿no? Y por acá nos sale otra palabrita, sericultor, que es la persona justamente que se dedica a la crianza de estos gusanos de seda, ¿no? Bien, no hay creo que otra palabrita desconocida, bien o difícil de comprender. Bien, entonces, como le decía, ¿de qué nos habla? Vamos a determinar, ¿ya? Dice, nos habla de la mariposa de seda procede de China y Japón. Y luego nos dice sus larvas son los gusanos de seda que se alimentan de las hojas de la norena. Y por acá nos está indicando cómo se produce o cómo procesa, cómo produce, ¿no? El hilo de seda, hasta que sea, pues, ¿no? Una hermosa mariposa. Bien, acá al final nos habla ya de qué es lo que hace el sericultor para que obtenga el hilo de seda. En este caso, en este texto, nos habla de los gusanos de seda. ¿Por qué de los gusanos de seda? Porque en base a los gusanos de seda se desarrolla el texto. Miren, vamos a poder determinarlo, ¿ya? Los gusanos de seda. ¿Y qué se dice de los gusanos de seda? ¿Qué se dice de los gusanos de seda? En el texto, ¿qué se dice? Vamos por acá a resaltarlo, ¿ya? ¿Qué se dice de los gusanos de seda? Miren, ve, por acá nos habla de el proceso que se va desarrollando para que se produzca justamente el hilo de seda. Mira, porque no es importante que se alimente de las hojas de morena, sino
es importante, la idea más importante es cómo estos animalitos, como los gusanos de seda, producen justamente este hilo finísimo, ¿no? Este hilo finísimo. Bien, ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería mi idea principal? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es lo más importante? Bien, algunos me pueden decir, profesora, pero acá dice también cómo el sericultor obtiene ese hilo de seda de parte de los gusanos de seda, ¿no? ¿Cómo lo obtiene? Pero mira, si yo lo elimino esto, mi texto sigue teniendo sentido. Me está hablando del proceso, del proceso que justamente estos animalitos producen, ¿no? El hilo de seda. Entonces, esta es una idea adicional con respecto a este texto. Entonces, no hay ninguna, no lo podemos considerar. Bien, entonces, mi idea principal. Mi idea principal, entonces, ya habíamos dicho, habíamos hablado del proceso. Mira, cabe el proceso de la producción del hilo de seda, ¿no? Acá lo podemos colocar el proceso de producción, ¿no? Vamos a poner el proceso de producción del hilo de seda, ¿no? Que desarrollan esos animalitos, ¿no? Todo este proceso que ellos mira, ve cómo por el labio inferior sale un hilo finísimo que la larva pega varias veces a las ramas formando una trama y luego se desarrolla el hilo sobre su cuerpo originando del capullo dientes del cual se transforma en ninfa o crisálida. Mira ese proceso, ¿no? De desarrollo y en ese desarrollo va justamente produciendo este hilo finísimo. Bien, el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto podríamos definir acá? Observa acá. Mira, lo encontramos en la mayor parte justamente porque ya habíamos dicho, si esto lo eliminamos, mi texto sigue teniendo sentido. Acá, todo es importante, mira todo este proceso, ¿no? Entonces, podemos nosotros determinar que es un tipo de texto, bien, paralelo. Paralelo. Bien, recuerden también por qué, porque hemos inferido la idea principal, miren, hemos inferido la idea principal. Bien, por eso también es paralelo. Bien, texto 4. Texto 4 nos dice, según últimos estudios, la mayonesa light obtiene más elementos que producen el aumento de colesterol en la sangre, a diferencia de las mayonesas normales. Esto es impresionante si se supone que la mayonesa light hace menos daño, entonces, ¿cómo es posible que aumenten el colesterol? Bien, entonces, ¿cuál sería mi tema? ¿De qué nos habla el texto número 4? ¿De qué nos habla? Nos habla de la mayonesa light. Nos habla de la mayonesa light, ¿correcto? Vamos por acá a aprovechar. Nos habla de la mayonesa light. Entonces, mi tema, lo determino y nos habla de la mayonesa light. ¿Qué nos dice con respecto a la mayonesa light? ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que, vamos por acá nuevamente, vamos por acá, nos dice que ciertos elementos que contiene esta mayonesa está produciendo el aumento de colesterol en la sangre. Es algo contradictorio, ¿no? Porque es mayonesa light. Es algo impresionante, dice el texto, ¿no? Entonces, vamos a poder por acá copiarlo rápidamente. Bien, ahí está. Que ciertos elementos están haciendo daño a nuestra sangre, aumentando el colesterol, ¿no? Ahí está. Que algunos elementos
¿no? Algunos elementos de la mayonesa light están aumentando, ¿no? Producen, vamos a colocarlo así, producen el aumento de colesterol en la sangre, Bien, ahí está. ¿Y cuál es nuestro tipo de texto según su macroestructura? Observamos por acá, miren, lo encontramos en las primeras líneas del texto. Por lo tanto, tenemos un texto analizante, ¿correcto? No nos olvidemos que lo que yo estoy resaltando, ese justamente sería, ¿qué sería? El subrayado, tu idea principal, ¿no? Ahí está. No se olviden de subrayar la idea principal de cada texto, por favor. Bien, continuamos en la pregunta 4, una pregunta de comprensión. Nos dice, ¿cuál es la intención central del autor? ¿Qué quiere el autor darte a conocer mediante su texto? Dice, mostrar su sorpresa ante un estudio sobre la mayonesa light. Solamente presentarnos su sorpresa. B, promover una política anti-mayonesa, que nadie consuma mayonesa. Ese será su propósito. C, impulsar el consumo de productos caseros, pues es menos dañino que cualquier mayonesa light. En su texto te dirá, no consume mayonesa light, mejor consume, ¿no? Productos caseros. D, recibir una indemnización de algún fabricante de mayonesa. E, alertar a la población. ¿Cuál creen ustedes que es la intención del autor frente a su texto, frente a este texto? ¿Cuál es la intención central del autor en este texto? Entonces, vamos a poder terminarlo. Bien, vamos a poder encontrar la respuesta. Nos dice mostrar su sorpresa ante un estudio sobre la mayonesa light. Observa acá, mira, dice, según algunos estudios, la mayonesa, ahí está, algunos de sus elementos producen aumento de colesterol. Esto es impresionante, dice, ¿no? Esto es impresionante. Se supone que la mayonesa light hace o es menos dañina, ¿no? Que las otras mayonesas. Entonces, determinamos que esta es justamente la intención central del autor. Bien, ahí está. ¿Cuál es el tono? ¿En qué tono se está expresando el autor? ¿No? Un tono mordaz, un tono irónico, indignado, pícaro, sorprendido. Si hablamos de sorpresa, mira por acá, entonces su tono justamente es sorprendido, ¿no? Porque dice, oh, es algo impresionante, ¿no? Continuamos texto 5. Te dice, el texto 5 nos habla, vamos a poder leerlo rápidamente. Un pobre jornalero estaba muy taciturno y afligido porque no ganaba suficiente dinero para subvencionar sus necesidades cotidianas. Entonces se le apareció el diablo y le dijo, voy a ponerte la solución de tu miseria. Yo te regalaré un campo extenso, pero a condición de que todo lo que crezca será para mí y tú te quedarás con lo que quede bajo mi tierra. El campesino aceptó sonriendo para sus adentros. Tenía su plan. Ya dueño del campo sembró papas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el diablo volvió para recoger su parte según el trato. El campesino le presentó todo lo que sobresalía del suelo, y el diablo, viéndose burlado sin las papas, hizo una nueva proposición. Todo lo que esté encima será para ti, y todo lo que esté debajo será para mí. El campesino volvió a sonreír y enseguida se puso a sembrar trigo. A la hora de la cosecha, el diablo se volvió a ver otra vez burlado. Las magníficas gavillas de trigo eran para su socio, mientras que para él solo quedaron las inútiles raíces. Desde ese día el diablo no se atrevía a proponer nuevos negocios al campesino, y éste quedó dueño del campo y libre de la miseria. Bien, este es un poquito extenso. Y vamos a determinar entonces, eh, el tema, la idea principal y el tipo de texto. Y no olvidar que debemos subrayar esa idea principal. Bien, pero antes de, por acá puedo observar, mira, palabritas
De repente jornalero es sinónimo de campesino, ¿ya? Es sinónimo de campesino, se dice aquella persona que trabaja en el campo a cambio de un pago, a cambio de un jornal, día a día, ¿no? Por acá tenemos la palabra taciturno, ¿sí? Taciturno, dícese de aquella persona que habitualmente es callado, silencioso, ¿no? Tenemos por acá otra palabrita, afligido, afligido, ¿no? Aquella persona que muestra pena, dolor, aflicción, ¿bien? Por acá observé otra palabrita, estábamos leyendo, acá está, subvencionar, subvencionar, que significa conceder un pago, ¿no? Por algún trabajo, dar un sustento, una manutención, ¿bien? Por acá tenemos otra que considero también, gavillas. Gavillas es un sustantivo colectivo que se refiere al conjunto de tallos atados por el centro, ¿no? Y ahí se refiere gavilla de trigo, ¿no? Entonces su conjunto lo llevaba atados por el centro, ¿no? Ahí se refiere a gavillas. Bien, entonces ahí para poder reconocer estas palabritas, ¿ya? Más adelante les va a servir significado, ¿correcto? Entonces, vamos con el tema. ¿De qué nos habla este texto? ¿De qué nos habla? Bien, por acá nosotros hemos podido leer que era un campesino muy pobre, que no le alcanzaba para poder cubrir sus necesidades, pero se le aparece el diablo, ¿no? Y le propone una solución a esa miseria, ¿no? Hacen un trato, por acá, hacen un trato, dice, ¿no? Un trato entre el campesino, un trato de negocio, ¿no? Entre el campesino y el diablo, ¿correcto? Entonces, dice, ve, te voy a proponer, dice la solución de su miseria, te voy a proponer un trato, ¿no? Entonces, mi tema, ¿de qué nos habla? De el trato, ¿no? El trato de negocios entre el campesino, jornalero, ¿no? Entre el campesino y el diablo, ¿correcto? Ahí está, por acá, por acá. El trato de negocios, un trato de negocios, ¿no? Ahí está. De eso nos habla, porque en todo el texto, luego nos muestra cómo se desarrolla ese trato, ¿no? En qué consiste ese trato. Entonces, en un primer momento, el diablo pone sus condiciones, se sintió burlado y nuevamente, en otro segundo momento también, nuevamente y también burlado otra vez, ¿no? Entonces ya al final él desiste, ¿no? Entonces dice, no, pierdo siempre con el campesino, entonces ya desiste y lo deja tranquilo al campesino dueño y libre de toda miseria, ¿no? Bien, mi idea principal. ¿Qué me dice de ese trato? ¿Qué me está diciendo, no? Entonces, como ya les he podido leer anteriormente, entonces, ¿qué me dice de ese trato de negocio entre el campesino y el diablo? Me está diciendo que el campesino ganó, salió victorioso, ¿no? Salió victorioso del trato, ¿no? Entonces, y el diablo fue burlado, ¿correcto? El campesino ganó el trato de negocios y el diablo fue burlado. De eso se trata, ¿no? Entonces, gracias a la sagacidad, a la astucia, a la viveza del campesino, pues pudo engañar al diablo, ¿no? Y entonces el diablo, pues, al verse burlado, ya desistió de un nuevo trato. Bien. Tipo de texto, me dice. ¿Qué tipo de texto podemos encontrar justamente en este texto número 5? Como te has podido dar cuenta, todas las ideas, porque por acá empieza el trato, por acá me explica cómo lo desarrolla, entonces todo están en un mismo nivel de jerarquía, ¿correcto? Entonces tenemos, mira, observa además que también la idea principal fue deducida, ¿no? Entonces, cuando nosotros deducimos una idea principal, hablamos de un texto paralelo. Bien, ahí está, número 4.
Les había dicho ya las palabritas, les había mencionado al inicio, al inicio de la lectura del texto 5, la palabra jornalero, taciturno, afligido, subvencionario y gavilla. ¿Ok? Te piden significado. ¿Ya? Entonces, junto con tu diccionario, va determinando ahí, lo vas escribiendo los significados. En la pregunta número 5, hay pregunta de comprensión y te dice, ¿cuál sería el nombre recomendable a la presente lectura? Nombre recomendable, el título, ¿no? ¿Cuál sería el mejor título para esta lectura? Hablamos de un campesino, hablamos del diablo, ¿correcto? Hablamos de las cosechas. ¿Cuál tú consideras que debería ser el título apropiado? A ver, la A, el campesino superó la miseria. B, el campesino y las cosechas. C, trigo y papas. D, el campesino y el diablo. E, burla del diablo. Bueno, la burla del diablo solamente está al final, ¿no? Casi, ¿no? Recuerda que un título debe ser atractivo, debe llamar la atención. Bien, si le colocamos el campesino y el diablo, podría ser como título el campesino y el diablo, y luego ya se desarrolla qué hacen estos personajes, ¿no? Pero considero que podría ser, es más cercano al texto, el campesino superó la miseria. El campesino superó la miseria, pero observa, recuerda que un título es corto, carece de verbo, ¿correcto? Entonces, nos quedamos con esta respuesta, el campesino y el diablo, ¿no? Ahí está. Porque también el texto es un cuento, ¿no? El texto es un cuento, entonces porque tiene todos los elementos de un cuento, ¿no? Tiene personajes, jornalero y el diablo, hay un escenario, hay hechos, ya está el tiempo, el espacio, entonces ahí está. ¿Qué ideas demuestra el contenido del texto? ¿Qué ideas demuestra el contenido del texto? Es decir, ¿qué ideas están presentes en el texto? ¿No? La candidez del diablo, dice. ¿Qué es candidez? Candidez se refiere a sencillez, inocencia. La inocencia del diablo, no tanto inocencia, ¿no? B, la sagacidad de un jornalero. La sagacidad de un jornalero. Sagacidad, astucia, ¿no? Viveza, habilidoso para hacer las cosas, ¿no? Entonces, nos dice qué idea demuestra el contenido del texto. Puede ser acá una alternativa. Continuamos leyendo. La astucia de los campesinos, acá me habla en plural, no habla de campesinos, habla de uno. De la miseria a la comodidad. Me dice cómo se ha desarrollado, ¿no? Negocios del campesino y el diablo. Los negocios del campesino y el diablo. A ver, leemos la pregunta 6. Dice, ¿qué ideas demuestra el contenido del texto? ¿Qué ideas se muestra en el contenido del texto? ¿No? ¿Qué idea nos puede mostrar? Negocios del campesino y el diablo. Los negocios, el trato de negocios, ¿no? Las ideas. Considero que todo en relación al texto está enmarcado en esta parte, en esta idea. La sagacidad de un jornalero, ¿no? La viveza, la astucia que tuvo para poder engañar al diablo, burlarse de él. Y justamente en todo el texto se demuestra, ¿no? Mediante las acciones que realiza este campesino, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ahí está tu respuesta. Número 7 te dice, para el autor es, ¿qué tipo de texto es? ¿No? Entonces, ya les había dicho, es un cuento, porque por ejemplo todos los elementos tienen, ¿no? Del tema se puede concluir. ¿A qué concluimos? De todo las ideas que se ha dado en el texto, ¿de qué podemos concluir? Ahí está, acá está, mira tu respuesta. Temor del diablo no proponer nuevos negocios. Ya sintió burlado, pues, ¿no? Estuvo temeroso de ese que le sigan engañando, que le sigan burlando, ¿no? Ahí está la respuesta. Bien, a ver, jóvenes, entonces, ya conmigo han desarrollado ya 5 textos, ¿correcto?
Las siguientes actividades se quedan para que ustedes puedan trabajarlo en casita. Bien, la misma dinámica, leemos nuestro texto, ustedes pueden leerlo hasta 3 veces si desean. Bien, terminamos tema, idea principal, tipo de texto y no se olviden subrayar la idea importante dentro de cada texto. Hay una actividad de extensión también, ustedes para que puedan justamente reforzar lo que hemos venido trabajando hasta este momento. Bien, jóvenes, entonces será hasta la próxima clase. Bien, cuídense mucho.